Buenos días a todos. Soy Gerardo Gutiérrez. Ya os conté mi vinculación a la Universidad Complutense en un vídeo anterior, de manera que no voy a repetirlo. Este vídeo se enmarca también en ese grupo de vídeos que está preparando un grupo de profesores del Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, como una forma de introduciros en lo que serían las explicaciones, los conocimientos básicos de dicho máster. Eh, por supuesto, con todas las carencias que tiene la preparación de un vídeo tan breve y en tan poco tiempo. En este vídeo yo lo que pretendo es transmitiros las nociones básicas que permitan entender el concepto de pulsión en Freud. Concepto fundamental, fundamental, absolutamente fundamental, y por otra parte específico de la teoría freudiana. Quiere decir que hay otros autores que también utilizan la palabra pulsión, el concepto de pulsión, pero dándole una significación eh, bastante diferente, como puede ser el propio Lacan, y otros autores que se acercarían más, pero eh, tienen la particularidad de que no hablan de pulsión, sino de instinto, lo cual es yo creo, un grave error. En Biblioteca Nueva, en la colección de Biblioteca Nueva de las obras completas, se habla de instinto y en algunos otros lugares importantes también se habla de instinto sin diferenciar instinto de pulsión, que tal vez es alguna de las cosas que algo de eso vamos a hablar en este video. Empezaremos por una definición que podéis encontrar en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Laplanche, Laplanche y Pontalis. Diccionario que es como un clásico, como un referente desde hace muchísimos años para los estudiosos de psicoanálisis y cuyo manejo os recomiendo encarecidamente. Entonces, a propósito de pulsión, dicen Laplanche y Pontalis, proceso dinámico consistente en un empuje, entre paréntesis, carga energética, que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal y, entre paréntesis, añade estado de tensión. Su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional y gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. Bueno, pues aquí ya entresacamos de esta definición cuatro factores, cuatro notas importantes de la pulsión. Por una parte, es un empuje hacia un fin, que no es otro que la descarga de esa carga energética, ¿no? Solemos hablar de satisfacción, satisfacción pulsional, satisfacción no dándole a ello un sentido hedonista, ¿no? Es decir, satisfacción como descarga. Por otra parte, ¿qué lo provoca? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es la fuente de la pulsión? Y dice la definición, es un estado de tensión, de excitación en un lugar del cuerpo. Esta es una idea freudiana que él va a mantener, aunque naturalmente va a ir complementándola con distintos aspectos que en otro momento trataremos. Otros autores, como el propio Laplace, por supuesto como Lacan, hacen hincapié en que no es sólo algo que provenga del interior del cuerpo del sujeto, sino que de alguna manera también es transmitido por los cuidadores, transmitido incluso por el inconsciente de los cuidadores. Pero bueno, esa es una cuestión que todavía no es freudiana, de ninguna manera. ¿Qué lo provoca? ¿Cuál es su fuente? Un grado de excitación, decíamos, en el lugar del cuerpo. ¿Su meta cuál es? Ya lo hemos dicho, la satisfacción, es decir, la descarga. Su objeto sería aquello que hace posible
lograr esa satisfacción. También dice Freud que el objeto de la pulsión es lo más contingente, lo menos, es decir, cualquier cosa que pueda, que ayude o que consiga la satisfacción, eso es a lo que vamos a llamar objeto. Importante diferenciar el objeto de la pulsión del objeto tal como lo vamos a utilizar hablando del deseo, hablando del amor o incluso en filosofía cuando hablamos del objeto contrapuesto al sujeto, ¿no? En la pulsión, bueno, ahora lo veremos, pero la pulsión no distingue de entrada no distingue a ese tipo de objeto. Lo único que eh, utiliza es cualquier cosa a lo que llamamos objeto de la pulsión para conseguir su satisfacción. Ya tenemos, por tanto, los cuatro componentes: fuente, empuje, meta y objeto. Un rasgo importante de la pulsión es que opera desde el interior del organismo y lo hace de forma constante, a diferencia de estímulos que provienen del exterior y que generalmente lo hacen de forma puntual. Por ejemplo, imaginaros la luz, un fogonazo de luz irrumpe desde el exterior. Yo puedo defenderme cerrando los ojos o puedo defenderme corriendo una cortina, pero si realmente la pulsión opera desde el interior, no me sirve nada cerrar ojos ni echar cortina. Y además la pulsión opera de forma continua. Eh, ejemplos. Los ejemplos como Eh, yo voy a tener que utilizar bastantes ejemplos en este vídeo. Los ejemplos siempre son malos, siempre traicionan, pero también ayudan. Entonces, formas de pulsión que sean fáciles de entender. El hambre, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hambre no sería la pulsión, el hambre sería, digamos, la fuente pulsional. La pulsión sería ese empuje hacia la satisfacción de ese desequilibrio o tensión pulsional que se ha organizado en no sé qué lugar de la boca, del aparato digestivo, etcétera, etcétera. El sexo sería otro ejemplo, bien claro, de cómo se produce en determinado lugar del cuerpo una tensión y el empuje a satisfacer esa tensión a través de un objeto que consiga la descarga pulsional. Pero la pulsión es diferente del instinto, porque consigue un carácter psíquico no solamente biológico. El instinto mantiene su nivel biológico. La pulsión, sin embargo, consigue un carácter psíquico y para ello ha de ligarse, ha de investir una determinada representación. Investir en el sentido de que recubre una determinada representación a la cual se adhiere y a través de la cual también intenta buscar satisfacción. Y lo hace también con una determinada intensidad, es decir, con un más o un menos. Mm, por ejemplo, cualquiera de los que acabo de dar no sirven para ello, ¿no? Es decir, que si yo tengo hambre, pues invisto una determinada representación. Lo que en este momento saciaría mi hambre sería el comer un chocolate con churros, ¿verdad? Pues ese podría ser una determinada representación que tendrá más o menos intensidad en función de que yo tenga más o menos hambre. Em, por tanto, debo decirte, alguien podría pensar, pero bueno, esto también ocurre en el instinto, ¿no? Es decir, también, no, porque aquí estamos hablando de representación. En el instinto no hay representaciones. Es decir, el animal no tiene representaciones, tendrá signos. Por supuesto que si tiene hambre, buscará aquello que sabe que sacia su hambre. Pero eso que sacia su hambre es eso y nada más. En el ser humano, esa representación puede ligarse a otras muchas representaciones hasta el punto que yo, por ejemplo, puedo inhibir mi hambre porque ahora ligo la pulsión
al placer de estar con alguien o porque lo hago movido por un deseo, inhibo esa pulsión por un deseo de adelgazar, etcétera, etcétera. Es decir, las representaciones forman cadena, los signos no forman cadena. El animal está orientado hacia un tipo de descarga. Eh, el ser humano no. Es decir, el ser humano puede obtener la descarga por diversas fuentes, por diversas vías, ¿no? Ya hablaremos de eso. Por tanto, ya tenemos dos componentes de la pulsión, o si queremos mejor, dos representantes de la pulsión. La representación, como hemos dicho, a la cual se adhiere la pulsión, y lo que Freud llama el monto de afecto. Si queréis, en la intensidad, ¿verdad? Que pasan a ser sus representantes. La representación representa a la pulsión en el campo de la cualidad y el monto de afecto representa la pulsión en el campo de la cantidad, de la intensidad. La pulsión en sí no tiene cualidad. Se diferencian unas pulsiones de otras justamente por sus fuentes y por sus metas. De ahí la importancia de que la pulsión, varias cosas. Primero, esté ligada a una representación. Eso es fundamental. Eh, Porque si está ligada a una representación, deja de ser una fuerza puramente biológica, siempre hablamos en Freud, y se convierte en algo de orden psíquico. Eso es lo que no pasa o pasa escasísimamente en algo, en una noción que vamos a trabajar más adelante, que es la noción de pulsión de muerte, que está desligada de representaciones, que evita la ligación a las representaciones, con las consecuencias graves que eso puede tener. En segundo lugar, que tenga un grado suficiente de ligadura a la representación. ¿Por qué? Porque para obtener una satisfacción hace falta cierto grado de ligadura a la representación correspondiente. Mm, por ejemplo, se dice que en el bebé, en el niño, eh, hay mucho desplazamiento de unas representaciones a otras y poca ligadura, ¿no? Es eso que, por ejemplo, el niño bebé que no reconoce todavía a la madre, que no reconoce todavía al cuidador, obtiene satisfacciones muy precarias de cualquiera. Es decir, cualquiera que le coge le satisface, pero le satisface muy poco o muy poco tiempo, porque enseguida, mientras que cuando se va realmente estableciendo un cierto vínculo con una representación, cuando esa representación se hace más permanentemente ligada, entonces las posibilidades de satisfacción son mucho mayores. Y en tercer lugar, eh, es importante cuál sea esa representación, porque hay representaciones que no hacen posible la satisfacción. Por ejemplo, representaciones de orden incestuoso no hacen posible la descarga en la neurosis. Es decir, si fuera posible la descarga, sería a cambio de tal nivel de angustia que la descarga no se hace posible en realidad. Em, Por otra parte, la pulsión no es consciente, no está en la conciencia. Eh, Solo está en la conciencia el representante de esa pulsión, pero tampoco está en el inconsciente. Es decir, en el inconsciente está la representación reprimida a la cual la pulsión se adhiere. ¿Eso qué quiere decir? Que la pulsión, por ejemplo, no puede ser reprimida sino a través de su representación. Esto es importante porque si la pulsión no está representada, no es reprimible. Eso es lo que pasa con la pulsión de muerte. Bueno, es necesario, por tanto, hacer algo con ese empuje permanente que pone en riesgo incluso la vida del sujeto. Por ejemplo, en adicciones graves pone en riesgo la vida del sujeto. Habría que hablar aquí de los destinos de la pulsión. Freud menciona dos fundamentales, la represión y la sublimación.
Es decir, la represión consigue controlar la pulsión, consigue ponerle freno. La sublimación consigue darle forma cambiando lo que sería el itinerario pulsional, cambiando, por ejemplo, el sexo en amor, por ejemplo, el sexo en amistad. Ahí se producen, por ejemplo, posibilidades de trabajar la pulsión importantes. También es verdad que habría que mencionar algo previo, que sería la propia simbolización, es decir, la propia capacidad del sujeto para poder apalabrar algo de su pulsión. ¿Y eso cómo se consigue? A través de la identificación con los adultos progenitores, ¿no? O cuidadores, ¿no? Bien. Pero la pulsión no es solo algo que haya que poner freno y que haya que tener cuidado porque pone en riesgo. También dice Freud que es la responsable de los logros del sujeto. Claro, es responsable de los grandes desarrollos del sujeto en la medida en que estén ligadas las pulsiones y en la medida en que no haya contestaciones de respuestas del tipo arco-reflejo que descarga totalmente, sino que se mantenga siempre a pesar de la descarga, siempre un nivel de carga suficiente para que se vayan produciendo los desarrollos, lo que Freud va a llamar los apremios de vida. Hay dos momentos en la teoría pulsional freudiana. Uno en 1910, en donde Freud habla de pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Las pulsiones de autoconservación se dirigirían a sostener al yo, ¿no? Son la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Y las pulsiones sexuales que, mm, ya sabéis que lo de la sexualidad hay que entenderlo en una línea amplia en Freud. No, sexualidad no es igual necesariamente a genitalidad. Las pulsiones sexuales podríamos también, algunos autores hablan de pulsiones de deseo de objetos. Es decir, son pulsiones en las cuales la satisfacción está ligada a objetos. Ahora sí, a objetos no solo que obtienen, que se limitan a la satisfacción, sino que realmente crean vínculos con objetos, vínculos con los otros, digamos. Entonces, las pulsiones sexuales provienen en Freud de las teorías de las neurosis, de la teoría de las neurosis. Y una cosa importante es que se apuntalan en las pulsiones de autoconservación. ¿Qué quiere decir esto? Que es fácil que el niño, por ejemplo, empiece a experimentar sus vínculos sexuales en sentido amplio, eróticos, en relación a los primeros objetos que satisfacían a su yo, o sea, por ejemplo, a los padres, ¿no? Es decir, los vínculos eróticos amorosos van a tener como referencia aquellos primeros objetos de las pulsiones de autoconservación. Es decir, que se produce por una parte un apuntalamiento, pero por otra parte un conflicto. Es decir, hay algo de las pulsiones de autoconservación que dejan al deseo insatisfecho y hay algo de las pulsiones sexuales que pueden poner en riesgo las pulsiones de que podrían poner en riesgo las pulsiones de autoconservación. Eh, Ocurre que más adelante el objeto, perdón, el propio sujeto, el propio yo del sujeto se convierte en objeto de la pulsión. Es lo que llamamos narcisismo. Y ahí Freud en 1914 introduce el narcisismo. Por eso tenemos 1910, 1914 y ahora 1920. En 1920, ¿qué es lo que pasa? Que Freud, en base a determinadas observaciones clínicas o simplemente observaciones importantes, como puedan ser, yo qué sé, el síndrome de estrés postraumático, que llamaríamos ahora, que en aquel momento, por ejemplo, tenían los neuróticos de guerra. En 1920 todavía había secuelas horribles de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, el juego infantil, el famoso juego del Fort Da, no vamos a explicarlo ahora, o incluso el hecho de la propia transferencia, en donde el sujeto
tiende a repetir en la relación con el analista incluso situaciones que nunca han sido placenteras, ¿no? Y que tiende a repetir algo que le dolió y le sigue doliendo. Entonces, ahí Freud va a establecer una diferencia fundamental. Va a hablar de que todas las pulsiones de las que viene hablando hasta este momento son pulsiones de vida, mientras que hay una nueva tipo de pulsiones que está más allá del principio de placer, a las que va a llamar pulsión de muerte. La pulsión de muerte es un concepto muy complejo que además fue en tiempos de Freud y sigue siendo a veces motivo de conflicto y de debate, incluso de escisiones dentro del movimiento psicoanalítico, pero que a mí me parece, y a la mayoría de los profesores del máster así es, que es un momento fundamental en donde se tiene que replantear toda la cuestión porque, claro, estamos en otro ámbito, ya no estamos en el ámbito de la representación, en el ámbito del placer o del displacer, sino que estamos en otro ámbito. Em, Diría, por una parte, que las pulsiones de destrucción son pulsiones de vida. Esto no sé si está así de claro en Freud, pero yo como tal os lo planteo. Y la pulsión de muerte es otra cosa. Si acaso las pulsiones de autodestrucción podrían tener que ver con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte no está en la conciencia, ni, como decíamos antes, está en el inconsciente. Es decir, estarían sus representaciones, pero como están desligadas de las representaciones, plantea un serio problema a la clínica. En la clínica lo que vamos a encontrarnos sobre todo es con la compulsión a la repetición, esa especie como de ida constante ¿hacia qué? Freud hablaba de que las pulsiones eran todas conservadoras, es decir, trataban de ir hacia atrás. Freud se basaba en una especie de mito en donde la materia inerte, en determinado momento, por alguna razón, se debió convertir en materia viva y que de alguna manera había una tendencia en la materia viva a ir a el espacio anterior, a ir a la, a la, digamos, a la muerte inorgánica. Bien, yo creo que no es una cuestión de plantearlo en esos términos, pero sí que la pulsión de muerte se desliga, va buscando la desligazón, va buscando la repetición, va buscando el exceso. Ahí tenemos ejemplos de todo ello, es decir, va buscando la desligazón. En el caso claro, por ejemplo, de la desligazón. En el caso, es que ahora en este momento estoy tratando de buscarlo en películas o en obras que conozcáis, ¿no? Es decir, cuando busca la desligazón, nos encontramos con ese trato con los otros que les convierte en objetos, en cosas. Cuando se trata a los otros como cosas, se está por tanto, siendo indiferente hacia los otros, desligándose de los otros, que se convierten en cosas que pueden ser para mi uso o pueden ser simplemente totalmente desconocidas para mí. La repetición, tenéis, por ejemplo, el cuento del escribiente de Melville, es un ejemplo de alguien que repite y repite y repite, pero también en muchas obsesiones de neuróticos obsesivos que repiten y repiten y repiten, o bien también en el exceso. Tenéis películas en donde el sujeto, por ejemplo, en Same, en donde hay una adicción al sexo que se repite y se repite y se repite, o en Living Las Vegas, o en lo que sea. Hay un montón de ejemplos que en su momento analizaremos en las clases correspondientes. Lo que sí es fundamental es que por lo menos os quede la idea de que la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición tienen una importancia central
y que además lo vamos a reencontrar en el psicoanálisis lacaniano con la noción de goce. Me gustaría sugeriros algo de bibliografía. Yo os sugiero nada más que una. Miren, en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que están en el tomo 22 de Amor Rortu, hay una conferencia que se llama, la conferencia 32, que se llama Angustia y vida pulsional. Bueno, pues la segunda parte de esa conferencia, que está en la página, a partir de la página 88, sintetiza muy bien, mucho mejor que lo que acabamos de hacer, toda la cuestión de la noción freudiana. Fijaros que además ya en un año muy avanzado, porque estamos en los años treinta y tantos, que ya se ha incluido la pulsión de muerte, el más allá, etcétera. Bien, espero que esto os anime a seguir leyendo y estudiando cuestiones tan apasionantes como esta. Adiós.